Bien, ahora estamos en la segunda parte de los videos, segundo video, en el que nos acercaremos a lo que son los archivos de la represión, los archivos de la guerra sucia, de la contrainsurgencia. Eh, Será una introducción en la que miraremos cómo era extraída la información, qué tipo de documentos son los que están enlistados en este cuerpo documental, de dónde provienen, cuáles son las instituciones que los crearon, las condiciones también de esta documentación y cómo está estructurada, además de un poco el contenido y las otras instituciones que crearon la documentación, no precisamente instituciones gubernamentales. La última parte también nos acercaremos a cuáles han sido las condiciones en las que esta documentación ha sido y fue digitalizada. Bien, eh, primero hay que entender que durante el periodo de la Guerra Sucia, las actividades de los cuerpos de seguridad del Estado que fueron partícipes del ciclo de la detención y desaparición quedaron registradas en una amplia gama de documentos. Cada documento es parte de un complejo sistema de almacenamiento de información que fue creado para mantener bajo vigilancia a personas y organizaciones. Y esto permite conocer las redes y relaciones que mantenían entre sí. Y aunque la información contenida en estos documentos no siempre es verídica, da cuenta de cómo es que se planeó y sistematizó la contrainsurgencia y con ello la desaparición de personas. Hay que destacar que todas las dependencias encargadas de investigar y generar la información, aunque fuesen de distinta naturaleza, fuesen militar, policial o paramilitar, dejaron un rastro documental, ¿no? Todas tuvieron un archivo en que plasmaron sus actividades, un edificio donde guardaron los documentos. Ahora bien, ¿cómo extraían esta información? Bueno, los miembros de estas dependencias crearon archivos de sus actividades y de la información que adquirían. Los métodos para extraer esa información fueron muy variados, desde agentes encubiertos, la intervención telefónica o postal, la recopilación de materiales creados por las organizaciones y hay que destacar que una parte importante de esta información fue extraída a personas insertas en el proceso de detención-desaparición mediante la tortura física y psicológica. Eh, ¿Qué archivos son los que vamos a revisar? Principalmente los que contiene el Archivo General de la Nación. Estos son los de la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y una parte de la documentación creada por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, archivos militares. Hay que destacar que todas las dependencias que crearon un archivo no hemos logrado acceder a todas, es decir, hace falta una gran cantidad de documentación y por lo tanto las cualidades, las habilidades del cruzamiento de información y el trabajo de análisis e inferencia son muy importantes, ya que estamos trabajando realmente con pocas piezas. Hay que destacar que el acceso a esta documentación fue después de muchas luchas sociales, apoyadas por académicos, por colectivos, por organizaciones civiles, que a partir del 2001 lograron que se tuviera acceso a una parte de la documentación, en este caso la más controversial, la más no importante, pero sí la que quedó en el centro, el foco de toda la atención, fue la de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, la cual quedó a resguardo del Archivo General de la Nación y fue accesible a partir de 2001 de manera intermitente. Durante este periodo, el único acceso posible era a través de un exagente de la propia Dirección Federal de Seguridad, el encargado de archivo, quien entregaba los papeles directamente. Tú le solicitabas, él entregaba. Situación que cambió en 2018 cuando personal de la GN logró acceder abiertamente a esta documentación sin control ni vigilancia alguna del personal del entonces CISEN. Hay que destacar que el CISEN es una especie de heredero institucional de la DFS. Ahora, el presente año, es decir, 2021, se ha logrado el acceso y revisión de los documentos, ya no
impedido o más bien limitado por las restricciones de información personal o sensible según las leyes vigentes. El tamaño de la documentación disponible consta de casi 4.000 cajas y se le aumentó una sección de versiones públicas y copias maestras. Más adelante veremos qué son las versiones públicas y las copias maestras. El acceso a documentación de la Secretaría de Defensa Nacional es mucho menor, más amplio es el de la DFS, y sin embargo, a pesar de que tenemos una contabilidad de estas poco más de 4.000 cajas, es desconocido el contenido, nunca se hizo una guía general y tampoco se describió lo que ahí contenía de información. Entonces es una documentación un poco incompleta, ¿no? Luego, en el caso de Sedena, esta entregó apenas 486 cajas, las cuales un máximo de 30 y 45 son las de interés, ya que están dedicadas a temas de carácter de investigación que hizo los militares, inteligencia militar, al movimiento estudiantil, seguimiento a quienes consideran enemigos del Estado, seguimiento a extranjeros y informes de cateos. Y la sección más importante es la que se dedicó a planes militares de Guerrero, es por lo menos la más relevante para nosotros. Ahora, este es el universo de lo que tenemos. Sin embargo, lo que tenemos es muchísimo, muchísimo más amplio. No tenemos información ni tampoco documentos de las policías locales, pensando en la Policía de Vialidad y Tránsito del Distrito Federal, de policías municipales, en el caso de los estados Jalisco, Monterrey, Estado de México, Guerrero, no tenemos información, y tampoco tenemos información generada por los batallones de las zonas militares. Tenemos la generalidad, que es lo que creó la Sedena, pero no información de los movimientos que hiciera un batallón determinado, los cuales actuaban de manera muy regional. Tampoco tenemos logrado detectar información sobre las estructuras arquitectónicas de las cárceles clandestinas, ya sea de Campo Militar número 1, Circular de Morelia. Eh, Hay que destacar que esta información, por lo menos la que tenemos, tiene importantes falencias de origen, ¿no? Fallas de origen en ambos fondos, de la Dirección Federal de Seguridad y de SEDEN. ¿Cuáles son estas fallas? Bueno, lo primero es que las instituciones actuaron en una cultura administrativa eh, guiada por el tiempo, no había una ley general de archivos y por lo tanto las instituciones entregaban lo que querían. Es decir, es que hubo una muy probable depuración de la documentación y no entregaron al Archivo General de la Nación lo más incriminatorio. Esta es la primera, la falencia. La segunda es que en realidad se trata de son pequeños fragmentos de una estrategia muchísimo, muchísimo más amplia, más compleja en dimensiones, más diversa en métodos de acción y por lo tanto esto es apenas una ínfima parte. La tercera parte es que de estos miles de cajas que tenemos a disposición, no toda es información relevante para la búsqueda de personas. Eh, Esto hay que destacarlo, ¿no? No todo es relevante incluso de los expedientes mismos que tenemos. Por lo tanto, hay que estar cribando, seleccionando la información. Ahora, ¿cómo está perdón, no seleccionada, estructurada la información de estos archivos? Hay que recordar que estos documentos fueron creados por agentes de la Dirección Federal de Seguridad y el método que usaron para estructurar la información, ya no para extraerla, fue complejo en el sentido de que relaciona nombres, organizaciones, temas, geografías y años. El método consistió en tener dos tipos de entradas. ¿No? El temático, que asociaba principalmente los temas que eran de interés, obreros, estudiantiles, agrarios, de organizaciones políticas, etcétera, y el de carácter, y esto lo hacía en hojas oficio, es decir, en hojas que contenían el informe completo
Y la otra forma de tener acceso a los documentos, más bien el otro tipo de documentación, es el onomástico, el cual se encargó de tener nombres de personas, de organizaciones y de eventos también. Esta información era colocada en tarjetas pequeñas, tarjetas bibliográficas y en unos ficheros que a la fecha en que se entregó al AGN pesaban poquito menos de 2 toneladas. Estas son las tarjetas y estas contenían un breve resumen de este tipo de archivos, de estos archivos oficio. Entonces, como un ejemplo rápido, es que cada que un policía iba comisionado a alguna manifestación, por ejemplo, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero, del día 10 del mes 4 del año 62, anotaba en un informe de tamaño oficio, como este, a qué hora había salido la manifestación, de dónde había salido, qué consignas se gritaron, cuál fue el recorrido, y sobre todo quiénes hablaron en el micrófono, qué dijeron, quiénes asistieron, quiénes estuvieron por allí, a quienes lograban identificar y para el quienes se utilizaban estos. Es decir, además de que se creaba ese informe detallado, la policía también tenía que anotar en estas tarjetas pequeñas todas las personas que lograba identificar. Había una persona por tarjeta y a esta tarjeta se le iban anexando las que fueran necesarias. De esta manera, a partir del fichero que contiene estos nombres de organizaciones y personas, es que se navegaba en estos dos tipos de información, entre hojas, entre tarjetas y hojas oficio. Esas son las dos principales que van a observarse. Así, cuando se requería información de alguna persona, un partido o organización, el policía se dirigía a este archivero, a este fichero, y buscaba el nombre de la persona, partido, y accedía a este pequeño resumen de actividades. Lo más importante de estas tarjetas es la información que ustedes ven en la parte superior derecha, cuya clave guiaba a los informes completos, es decir, a estos documentos, y los cuales estaban situados en cajas separadas. Bastaba que la gente fuera recopilando todas las claves que iban apareciendo en la parte superior derecha y entonces el agente formaba un expediente ficticio o, como habíamos dicho también con anterioridad, las versiones públicas y o el caso de las copias maestras. Hay que decir que se les llama expediente ficticio porque en realidad la documentación no estaba preparada para ser leída de esta manera, en expedientes personales, sino por temas. Los temas estaban contenidos en las cajas del archivo. Esa parte es la que hemos denominado aquí, viene como versiones públicas y copias maestras. Esta es la cantidad, 3.378 versiones públicas, 3.206 copias maestras. Hay que destacar que la mayor parte de estos expedientes que ustedes leerán, que ustedes tendrán acceso, son seguimientos realizados meses y en ocasiones años previos a que el Estado desapareciera a las personas, a los titulares. Entonces leerán en realidad el rastro documental que dejó este crimen de Estado. Por lo tanto, cualquier información que se obtenga de estos documentos podrá ayudar a encontrar a personas y, además, también a saber con más detalle lo que sucedió, tener la verdad. ¿Qué contienen estos archivos? ¿No? ¿Qué tipo de información tendremos acceso? El material con el que ustedes trabajarán resguarda historias de violencia policíaca y mucha información está velada. Hay que inferirla. Aunque estos documentos dan cuenta de cada actividad que realizó la autoridad, tampoco eran tan descarados. Si hubiesen escrito en un papel oficial cómo detenían y torturaban, hubieran admitido inmediatamente que estaban cometiendo un delito. Por lo tanto, no escribieron los hechos, sino eufemismos. No encontraremos información inculpatoria directa. Y a pesar de eso, como entes estatales, tenían la obligación de informar.
de todas y cada una de sus actividades. Así que crearon diversas formas para dar cuenta a sus superiores de qué y cómo lo hacían. Los policías de la Dirección Federal de Seguridad, al igual que el narco, crearon un lenguaje para dar cuenta de tales atrocidades. Las personas detenidas dejaron de serlo para convertirse en paquetes. Los asesinatos se convirtieron en intentos de huida o enfrentamientos. Las sesiones de tortura en preguntas de investigación, sesiones de interrogatorios. Por lo tanto, los desaparecidos fueron también, en ocasiones, llevados a un hospital militar o entregados a la autoridad civil, después de lo cual nunca más se supo de ellos y ellas. La distancia entre lo que los policías anotaron en sus papeles y lo que sucedió se encuentra en la memoria de las víctimas y quienes pues son sus familiares, ¿no? Entonces, esta información que contiene no hay que creerla del todo. Hay información que está codificada, es ambigua, por lo tanto, habrá que analizarla. Ahora bien, por lo tanto, hay que ser críticos con esta información, hay que realizar inferencias y cruces, y el objetivo de hurgar en estos archivos es, ya se mencionó, encontrar personas desaparecidas, pero sabemos que no los encontraremos tan fácilmente, porque la autoridad se empeñó en ocultarlos, ocultar a las personas y también a los actos por desaparecerlos. Es por ello que, en palabras del director de operaciones de búsqueda, harán ustedes también una labor de contrainteligencia, es decir, se intentará restaurar los vínculos de información que los autores se encargaron de romper, vínculos inmersos en una enorme cantidad de documentos. Así que esto es un trabajo que un solo humano sería incapaz de realizar por sí mismo, pero confiamos en que con ayuda de la tecnología podría realizarse mucho más eficientemente. Algo que también ya se mencionó es que además de encontrar personas, también se trata de conocer a detalle lo que sucedió, conocer las y los detalles de cómo fue que desaparecieron a las personas. Se trata de tener la mayor cantidad de información, lo cual ayudará a cumplir con este derecho fundamental, el derecho a la verdad. Hasta aquí lo de la documentación de carácter institucional, porque tenemos también otro tipo de documentación que ha sido creada por otras instituciones, aunque también gubernamentales y otras organizaciones civiles y asociaciones, porque entendemos que la búsqueda por los desaparecidos en el periodo de la Guerra Sucia no es algo nuevo. Ya muchas instituciones han avanzado en años previos. Dos ejemplos emblemáticos: la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales Políticos del Pasado, la FEMOSP, formada en 2002, y la Comisión de la Verdad, la CONVERDAD, que actuó específica y únicamente para el caso de Guerrero en 2011. Ambas ya han hurgado en estos documentos y mucho de lo que ustedes tendrán acceso fue básicamente rescatado por ellos, no en las mejores condiciones. Estas instituciones crearon distintos productos para la investigación y el mejor entendimiento de la Guerra Sucia. Se creó el informe histórico por parte de la FEMOS y la CONVERDAD creó también un informe sobre la Guerra Sucia en Guerrero. Que hay que destacar que los testimonios tienen una gran valía. Hemos logrado rescatar algunos y también tendrán acceso a ellos, los cuales brindan mucha información sobre la persona desaparecida y ayudan a crear una imagen de quiénes eran y también a responder la pregunta de por qué el Estado querría desaparecer a una persona, ¿no? También hay que decir que hay testimonios de familiares que se acercan también a eh, responder en gran medida la forma inmediata en que actuaron los militares o los policías al detener a alguien, ¿no? Hay que destacar que además de esta documentación institucional, documental y de testimonio, eh, los investigadores y escritores han creado otra gama documental que tiene que ver con
investigaciones que se han publicado. Aquí algunos ejemplos, no todos son de carácter académico, también hay novelas que se basaron en una recopilación documental importante. Además, hay que destacar que estaremos utilizando esta documentación también. Ahora, en términos generales, viendo qué tipo de documentación manejarán principalmente, que es la Dirección Federal de Seguridad, hay que mencionar cuál es el estado y las condiciones de esta documentación y cómo tendrán acceso ustedes. En general, estas condiciones son muy deficientes. De la propia documentación, es decir, la documentación intrínsecamente ya generada por la DFS es mala, y también de cómo fueron digitalizados. Ustedes verán principalmente este último producto, la digitalización de los ya de por sí deficientes documentos. La primera es que, por desgracia, la mayoría de estos papeles no se encuentran en las mejores condiciones. En primera instancia, porque el soporte de los mismos es muy frágil. Varias de las declaraciones ante el Ministerio Público de las personas desaparecidas están en papel cebolla o son copias al carbón, lo cual dificulta enormemente la lectura, además de que no es el soporte físico más adecuado para que dure años. En otras ocasiones, la tinta es mala, entonces se ha corrido, se ha borrado y las letras se han difuminado y por lo tanto son poco claras en muchas ocasiones. En otros casos, la documentación fue intervenida con Durex y en un intento por salvar el papel, en realidad lo que se logró fue que la acidez del pegamento arruinara el documento. Y además, hay que mencionar que de las malas tintas y pésimos papeles, el problema también es que la labor de conservación del archivo de la Dirección Federal de Seguridad es y ha sido muy pobre. Hay documentos que fueron notoriamente salvados de la humedad, otros cuyas hojas están incompletas, son rotas por las orillas, demasiado dobladas por el uso, por la consulta, y en otros casos tienen manchas de oxidación por clips, por grapas. Entonces, esa es una parte de las dificultades. La otra, de la documentación en sí. La otra es que ya en el contenido, las letras, por lo regular, ustedes verán que se encuentran cruzadas por sellos de distintas dependencias, en distintos sitios del documento, firmas que cruzan el texto, múltiples líneas que unas subrayan los nombres, otras son flechas llamando la atención, otras solo son paréntesis en los párrafos, anotaciones a mano, etcétera, etcétera. En realidad, aquí ustedes ven un testado, líneas horizontales que buscan impedir el acceso a la información, pero estos no son los únicos problemas. En realidad, también está el hecho de que muchísimos de los archivos digitalizados no fueron digitalizados en las mejores condiciones. Esto principalmente tiene que ver con reglas del Archivo General de la Nación, ya no solo del acceso o de las leyes que defienden la información personal o sensible, sino de cómo tratar a la documentación. En realidad, quienes acceden al Archivo General de la Nación pueden hacerlo bajo condiciones muy estrictas. Entonces, no siempre se cuenta con la iluminación correcta, tampoco con una estandarización del encuadre, es decir, aparecen sombras del fotógrafo también, no siempre son tomadas con la mejor calidad de la imagen, tampoco fueron sacadas de la mejor perspectiva, ni la distancia entre el lente y el documento es la adecuada. Entonces, en realidad, la forma de digitalización ha construido otra dificultad. El texto también en unos casos se ve borroso, por lo tanto el enfoque resulta malo. Tampoco hay una alineación completamente horizontal o perfecta del texto. Entonces, hasta aquí son los dos tipos de dificultades, las intrínsecas del documento y de cómo han sido y fueron digitalizados. Hay que destacar que son fotos, no es que hayan sido digitalizados por medio de un escáner.
Por lo tanto, esta es otra dificultad. No hay fotos de los documentos originales. Se fotografían copias de copias. Es decir, en muchos casos, la pérdida de información también va en ese sentido. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Aquí podrán ver nuevamente una bibliografía, una videografía, y espero sus comentarios y sus dudas. Muchas gracias. Eso ha sido todo.